¿qué tal, amados amigos, hermanos que nos ven a través de estos medios? Dimos una pequeña pausa en nuestras publicaciones. Gracias a Dios retomamos nuestros cultos de manera presencial en la congregación. Sin embargo, debido al nuevo brote o la nueva ola de contagios que lamentablemente se están dando en nuestra entidad, en nuestro estado, lamentablemente tuvimos que suspender nuestras reuniones por razones obvias, ¿verdad? Por un cuidado y una protección de la salud de cada uno de nuestros hermanos que nos han venido acompañando en la congregación. Y bueno, hemos decidido nuevamente tomar esta alternativa de volver a las redes sociales, ¿verdad? Y pues nuestras transmisiones a través de nuestro canal de YouTube. No olvides inscribirte, ¿verdad? Suscríbete a nuestro portal, a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para que puedas escuchar nuestras próximas publicaciones y también si lo puedes hacer, comparte, ¿verdad? Comparte nuestro video con tus redes sociales, con tus amigos, con tus grupos en WhatsApp o en cualquiera de las redes que tú utilices. Es un gozo y una alegría saludarte nuevamente. Te repito, soy el pastor Paco Pérez. Hoy tenemos un formatito un poquito diferente, ¿verdad?, de lo que veníamos haciendo en nuestras presentaciones, y espero que seas ricamente edificado con lo que hemos preparado para glorificar el nombre de nuestro Dios y también para tu vida. Permíteme hacer una oración inicial y después vamos a la meditación de la palabra de Dios. Padre, te agradezco por esta oportunidad que tú nos das de poder estar nuevamente a través de estos medios virtuales. Hay muchas personas que nos siguen de varias partes, no solamente de nuestro país, sino de otras latitudes. Yo ruego y suplico que hasta donde ellos nos ven, nos escuchan, tu gracia y tu misericordia pueda venir sobre la vida de cada uno de ellos, sobre sus hogares, sobre sus casas, sobre sus familias. Si hay alguien que lamentablemente esté enfermo o se encuentra en una situación de vulnerabilidad, nosotros pedimos y clamamos, rogamos y suplicamos para que tu Espíritu Santo pueda ministrar sus vidas, sus cuerpos, todo su ser, y sean sanos para gloria del nombre de Cristo Jesús. Padre, te lo suplico y te ruego para que también haya provisión, haya bendición. Si alguien está cansado, que la fuerza de tu Espíritu le levante. Si alguien está con tristeza, que el gozo de tu salvación venga y renueve sus fuerzas. Si alguien está atribulado, Señor, que pueda ver la luz a través de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Si alguien está cansado, renueva sus fuerzas, oh Dios. Si alguien está con desánimo y no encuentra la solución, que la esperanza venga de parte de ti, Señor. Y si alguien está gozoso, está feliz, como dice tu palabra, que cante cánticos, salmos, alabanzas, Dios, a tu santo nombre. Bendecimos a cada persona que nos ve, que nos escucha y que nos sigue a través de estos medios. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Regresamos en breve. Pasemos a la meditación de la palabra de Dios. Lamentablemente estamos viviendo tiempos sombríos. Al día de hoy son más de 45,000 muertos lamentablemente por el COVID en nuestro país. Vemos un alto número de personas contagiadas, entre ellas inclusive mi familia, que lastimosamente también se enfermó, se infectó. Gracias a Dios hoy están mucho bien, mucho mejor. Mi madre, mis hermanos, inclusive la familia de mi esposa allá en Brasil también se enfermó. También bendito sea el Señor y su misericordia, todos están bien. Sin embargo, vemos que hay una crisis que se agrava cada vez más y más. Y no solamente la cuestión de la salud pública, también vemos la cuestión económica. Muchas personas han perdido sus empleos, muchas personas tienen inestabilidad económica o financiera. Aquellos que son emprendedores o que tienen sus propios negocios, aquellas personas que laboran o que trabajan para alguna empresa pequeña o mediana, han visto quizás hasta sus empleos ser perdidos o en riesgo. Y vemos que hay una crisis profunda en nuestro país, en nuestra nación y en el mundo entero. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión al respecto de crisis, pero hoy queremos dar una perspectiva un poquito diferente.
Vamos a analizar lo que vivenció el profeta Isaías. El profeta Isaías, él estuvo profetizando y teniendo visiones de parte de Dios en varios periodos de diversos reyes en Judá. Recordemos que Israel en estos tiempos, en tiempos del profeta Isaías, lamentablemente se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y uno de estos era precisamente Judá. Acompáñame por favor al libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 1. Isaías 1:1. Dice lo siguiente, Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Vemos que Isaías tiene visiones y estuvo profetizando y guiando espiritualmente a la nación de Judá a través de varios reyes, ¿verdad? Usías, padre de Jotam, abuelo de Acaz y bisabuelo de Ezequías. Algunos buenos, otros no tanto, otros peores, lamentablemente, lo cual generó profundas crisis o constantes crisis dentro del pueblo de Israel. Pero vamos a tomar nosotros como base el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 6. Y vamos a analizar un poco mejor este texto. Aunque bien es cierto, vamos a analizar un poquito más de algunos otros capítulos. No saques tu dedo del libro del profeta Isaías. Vayamos al capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1 dice lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi boca, diciendo, He aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Interesante esta visión que tiene Isaías, porque nos muestra y nos manifiesta parte de la realidad de lo que estaba viviendo en su época. Dice al inicio en el versículo 1 que él tiene esta visión después de que había muerto el rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? Nosotros nos podemos ir, no saques tu dedo de Isaías, pero podemos ir al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 13 en adelante, nos describe un poco quién era Usías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 13 en adelante, nos dice que Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y que él reinó durante 52 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y esto es maravilloso, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Y algo importante que dice el versículo 5, dice que él se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el tiempo en que buscó a Jehová, todo prosperó en él. Dios le hizo prosperar en todo. Y esto es maravilloso porque vemos que ese era un Dios maravilloso, era un rey portentoso. ¿Y cuál era el secreto de su éxito? ¿Cuál era el secreto del suceso de Usías? Que él propuso en su corazón buscar a Dios todos los días.
Y esto es maravilloso, porque el rey Usías gobernó Judá, tuvo campañas de guerra, peleó contra otros pueblos, contra otros ejércitos, y salió victorioso de cada una de estas batallas. Pero repito, ¿cuál era el éxito o la base o la fuente de su suceso? Era que él había propuesto en su corazón buscar a Dios todos los días. Era un hombre recto conforme al corazón de Dios. Y el Señor le prosperó en todos sus caminos. Este rey maravilloso acaba de morir lamentablemente. Y esto conduce a la nación a una crisis moral. ¿Por qué digo esto? Si bien es cierto que después de Usías le sucede su hijo Jotam, esto lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, a partir del versículo 1, segundo libro de Crónicas 27:1, vemos que Jotam, su hijo, es quien le sucede en el trono. Y si bien es cierto que él comienza a reinar después de 25 años de edad, él gobierna 16 años solamente en la tierra de Judá, y él hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Sin embargo, dice en el versículo 2, lo leo, segundo libro de Crónicas 27:2. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías, salvo que no entró en el templo de Jehová. Sin embargo, el pueblo continuaba corrompiéndose. Lastimosamente para esta nación, si bien es cierto que Jotam, el hijo de Usías, había propuesto igualmente en su corazón hacer lo recto delante de los ojos del Señor, lamentablemente el pueblo había corrompido su corazón y estaba corrompido. Lamentablemente, cuando muere Jotam, ¿verdad? Viene el reino de Acaz, su hijo, y esto trae una debacle todavía peor para el pueblo de Judá, porque él, diferente de lo que hizo su padre y su abuelo, él hace todo lo opuesto, y él se va en pos de otros dioses, y él abandona el Dios de sus padres, y lamentablemente ya el pueblo estaba corrompido, ahora su gobernante también lo estaba, y esto trajo grave crisis para el pueblo de Judá. Podemos ver 5 puntos importantes que podemos analizar bajo la perspectiva y la óptica de lo que nos da como información y datos el libro del profeta Isaías. Y esto es muy interesante. Vamos a ver 5 puntos de esta crisis que vivía o vivenciaba el pueblo de Dios en esta época. El primer punto de ellos, vemos nosotros que este pueblo tenía una política interna terrible. Lamentablemente, como estamos viendo, ¿verdad? Acaz, no solamente, el reino de Acaz produce una terrible crisis, pero no solamente él, después Manasés, Amón y muchos de los que le sucedieron, lastimosamente se van en pos de otros dioses. Y esto genera una crisis político, social, económica, moral profunda dentro de la nación. Esta política interna que estos reyes tomaron o asumieron trajo desgracia, trajo problemas, trajo dificultades para el pueblo de Dios. Y esta crisis se hacía cada vez más y más profunda. Y como segundo punto podemos ver entonces que esta crisis interna también generó una crisis externa, porque por el hecho de abandonar a Dios, el pueblo quedó vulnerable a otros pueblos que venían, atacaban y subyugaban al pueblo de Dios. Lamentablemente vemos que la crisis interna se vuelve también una crisis externa porque venían pueblos de varios lugares, de varias latitudes, no solamente los que estaban a su alrededor como los filisteos, sino que también venían, por ejemplo, e invadían a ellos, ¿verdad? Pueblos de Siria, de Persia. Ellos inclusive intentaron negociar con los asirios para que el ejército de ellos pudiera defenderles a cambio o con el coste, ¿verdad?, de altos impuestos y tributos que tenía que pagar el pueblo para ellos, lo cual hacía todavía más profunda la crisis económica, política y social dentro de la nación. Pero no solamente esto, después los asirios vieron y ellos también intentaron atacar el pueblo, y entonces el pueblo va y busca con la tierra de Egipto hacer también alianzas y pacto, que todo esto le generaba y le producía graves problemas y dificultades al pueblo de Dios. Lamentablemente, la política interna era tan nefasta que su política externa y la crisis política alrededor del pueblo era cada vez peor. Este es el segundo punto. Repito, primero una crisis terrible interna.
Segundo, una crisis política externa nefasta que generó muchos problemas para con el pueblo. La tercera de ella, y por obvias razones, una crisis económica. Como lo mencioné ahorita, el pueblo intenta negociar con otros países, con otros reinos, la paz o el cuidado para que no vinieran y atacaran y subyugaran de manera total al pueblo de Judá. Y esto generaba que se pagaran impuestos, que se pagaran intereses, ¿verdad?, por parte de la nación, ya no solamente para los gobernantes de la propia nación, sino para otras naciones, lo cual generó en esta situación una crisis todavía peor y más grave, una crisis económica, debido a tantos reveses y derrotas, disculpa, por pueblos extranjeros y con tantos impuestos y tributos que tenían que pagar, el pueblo cada vez se veía en peores condiciones. Sin embargo, cuando hay crisis, vemos nosotros, y esto lo estamos vivenciando en carne propia hoy en nuestros días, que aquellas clases políticas o aquellas clases sociales que se encuentran en la cumbre o en la parte más alta, normalmente cuando hay crisis ellos también se ven beneficiados. Y esto es algo terrible. Pongo como ejemplo lo que estamos vivenciando hoy en nuestros días. Vemos que ante la crisis de la pandemia, grandes corporaciones y grupos corporativos a nivel internacional se han beneficiado con la crisis. Un ejemplo de ello lo podemos ver, por ejemplo, con Grupo Walmart, con las grandes tiendas departamentales, con las tiendas de autoservicio, las cuales nunca cerraron y ellas siempre estuvieron a la venta y hubo compras, ¿verdad?, exageradas, exorbitadas de mucha gente, de alarma y de alerta, lo cual obviamente llenó sus arcas de dinero. Vemos que la industria farmacéutica y algunas otras grandes corporaciones internacionales se han visto beneficiadas con esta pandemia. De la misma manera, en esta época, en la época del profeta Isaías, vemos que hubo gente que se vio beneficiada con los conflictos bélicos, con los problemas políticos, económicos y sociales, a tal punto que el propio Isaías lo menciona. En el capítulo 5 del libro dice Isaías 5, versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Mira qué tremendo. Dice que había gente que se estaba beneficiando de esta situación y de esta circunstancia, que acumulaban casas sobre casas, heredad sobre heredad, propiedad sobre propiedad, de tal manera que hay un reclamo aquí de parte del propio profeta que dice, ustedes solos van a habitar toda la tierra. Son tantas las posesiones, son tantas los bienes que ustedes están adquiriendo de esta crisis, que no hay condición para que ustedes puedan habitarlo todo. Llegando a tal punto, dice que el propio Señor les dice que estas casas quedarán asoladas, quedarán vacías por la profunda crisis en la cual se encuentra el pueblo de Dios. Tercer punto de esta crisis, una crisis política, económica profunda. Cuarto punto de esta crisis, y esto se va agravando, una crisis moral. Hemos visto que hay una crisis interna nefasta, una crisis externa igual terrible, una crisis económica que está vulnerando y que está generando más pobreza dentro del pueblo de Dios, pero además de esto hay una crisis moral. Hay una inversión terrible de valores y de principios morales y espirituales que el pueblo empieza a vivenciar. Los hombres están tan ocupados en sus propios deleites, en sus propias situaciones y se refugian en paliativos o en situaciones efímeras o pasajeras que aparentemente les lleva o les genera cierto placer en medio de todo el dolor. Y un ejemplo de esto es la embriaguez. Dice el propio profeta Isaías en el mismo capítulo 5, versículo 11. Dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche.
hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborines, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Mira, yo digo esto con profunda tristeza. Vemos que lamentablemente en nuestra nación sucedió lo mismo. Vemos con tristeza como en nuestro país, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis sanitaria, económica, política, social, hubo escasez de cerveza. Y la gente estaba tan preocupada, no por enfermarse, no por contagiarse, y sí, porque no había en la tienda comercial, porque no había en la tienda donde ellos iban a hacer sus compras, cerveza para embriagarse. Hace unos días platicábamos con una hermana amada aquí de nuestra iglesia, y ella nos decía: pastor, es triste y lamentable cómo los hombres, en lugar de enfrentar y confrontar la situación en la cual se encuentran, y no solamente por esta pandemia, sino por muchas otras, cuando los deja la mujer, cuando tienen problemas financieros, cuando tienen problemas en el trabajo, cuando están contentos, cuando están felices, bajo cualquier circunstancia, buscan el refugio en el alcohol, en la bebida, en el embriagarse. De la misma manera, la crisis moral que había llegado al pueblo de Dios había provocado y había generado que los hombres se refugiaran en el alcohol, en el vino. Y esto trajo una crisis todavía peor. Dice el profeta aquí: se levantan de mañana para seguir con la embriaguez. Ni siquiera esperan la resaca. Continúan embriagándose día tras día. ¡Qué triste y lamentable! Era tal la inversión de valores que había en esta época que el profeta dice lo siguiente, en el mismo capítulo 5, versículo 20, lo siguiente: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Lamentablemente el pueblo a este punto había invertido totalmente los principios y valores que habían aprendido de parte del pueblo de Dios, de sus antepasados. Ellos veían las cosas buenas como malas y las cosas malas como buenas. Había situaciones tan nefastas, tan terribles. Esta sociedad no solamente era tolerante con lo malo, era tolerante con el pecado, sino que llegó a un punto en el cual comenzó a ver que el pecado era bueno y que las cosas buenas eran malas. Mira, esto parece tan de nuestros días, ¿no es cierto? Lamentablemente vemos hoy en nuestros días cómo la sociedad ha llegado a un punto en el cual aquello que es bueno parece que quien lo quiere hacer se le acusa y se le señala de fanático, de religioso, de persona que no entiende de cosas. Y aquellas personas que luchan y que pelean por el pecado y por las cosas malas, las revisten de derechos, de deberes que las personas pueden tener y recibir. No es nada diferente lo que estaba vivenciando el pueblo de Dios en aquella época a lo que vivimos hoy en nuestros días. Un absoluto y rotundo y contundente cambio de valores, de principios y de moralidad. Dice todavía más adelante en el versículo 21 del mismo capítulo 5 el profeta: ay de los sabios que en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Mucha gente piensa que la ciencia, que el conocimiento es el placebo mayor que puede existir hoy en nuestros días y que la ciencia tiene el control absoluto de todo y menosprecian el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, y que lamentablemente muchas personas hoy en nuestros días toman la ciencia como su principal estandarte delante de todo lo que encontramos. Es cierto, Dios le ha dado al hombre la capacidad del conocimiento. Dios le ha dado al hombre la capacidad de descubrir cosas, de descubrir situaciones. Ahora, por ejemplo, con esta pandemia, de poder encontrar la cura para ella. Pero ese no puede ser el estandarte. Este no puede ser el lugar en el cual vamos a descansar nosotros delante de toda nuestra crisis y toda la aflicción que estamos viviendo. Vemos además dentro de este cuarto punto, ¿verdad? Esta crisis moral. Pero también el quinto punto que podemos analizar en medio de toda esta situación, una crisis espiritual. Repitiendo, había una crisis
política interna terrible, una crisis externa o una política externa terrible, una crisis financiera económica devastadora y ahora una crisis moral que había invertido principios y valores que el pueblo tenía y por último, y la más terrible de todas, una crisis espiritual. Mira qué tremendo. Lo que escribe el profeta en el capítulo 1 del mismo libro, capítulo 1, versículo 2 del profeta Isaías, 1:2 de Isaías. Oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Era tal la crisis espiritual que estaba viviendo el pueblo, que el profeta, por medio de la revelación que recibe de parte de Dios, hace una comparación entre la actitud del pueblo de Dios y de los animales. Dice el texto que acabo de leer que el buey conoce a su dueño, que el asno entiende y conoce el pesebre de su señor, pero que a estos hijos que el Señor había creado, que el Señor había engrandecido, se habían rebelado contra él. Este pueblo nefasto, este pueblo era pecador, cargado de maldad, una generación de malignos, una generación depravada, dice el texto que acabo de leer. Dejaron al Señor provocando su ira. Qué triste y lamentable la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios. No solamente tenían problemas políticos, económicos, sociales, morales. Vemos que el problema y la fuente de todo era la crisis espiritual que ellos estaban viviendo. Lastimosamente el pueblo de Dios había abandonado a su Dios, había dejado a su Dios a tal punto de comparar la actitud de ellos y mejorando todavía la actitud de los animales por encima de la de ellos. Qué triste y lamentable la situación en la cual se encontraba la nación de Israel. Nada diferente, lamentablemente, de lo que vivimos hoy en nuestros días. Mucha gente, infelizmente, cuando hay tiempos de crisis, en lugar de buscar refugio en el Señor, en lugar de acercarse a nuestro Creador, en lugar de refugiarse en los brazos de nuestro Señor, blasfeman, critican, señalan, se mofan, se burlan de la fe. Y lamentablemente muchas personas desprecian la palabra de Dios, la búsqueda de Dios. Y esto genera en ellos una crisis mayor de la que ya de por sí se está viviendo. Hoy estamos viviendo una crisis. Nadie puede decir, no, yo no la estoy viviendo, pastor. A mí no me ha pasado nada, yo estoy en la buena. Te aseguro que de una o de otra manera esta crisis te ha afectado. Y ha afectado tu casa, y ha afectado tu familia. ¿Cuál es la actitud que vas a tomar delante de esto? Y esto es lo importante. Y viene aquí entonces la pregunta de nuestro estudio de hoy. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer en épocas de crisis? Vamos a tocar 3 puntos fundamentales de qué es lo que debemos de hacer en épocas de crisis, en medio de la situación que estamos viendo y que está viviendo el pueblo de Dios en la época del profeta Isaías. ¿Cuál fue la actitud que él asumió y tomó delante de toda esta situación? Mira, lamentablemente por cuestiones de tiempo, hoy solamente vamos a alcanzar a ver una de estas, pero no te pierdas nuestro próximo estudio y nuestro próximo video porque vamos a hablar de los otros 2. Pero enfoquémonos en el primero. ¿Qué debemos de hacer entonces los cristianos en tiempos de crisis? Debemos de mirar a lo alto. Debemos reconocer que Dios está en su trono, que Él es soberano y que nada está fuera de su control. Nada puede darnos más esperanza que el saber que Dios sigue y está gobernando el universo y que todo está sujeto a su trono de justicia y de gracia. Todo, absolutamente todo. Dice el texto del capítulo 6, que fue el que iniciamos, que el profeta tuvo esta visión y esta revelación cuando muere el rey. Y cuando muere el rey dice que él vio un trono.
y esto es maravilloso y poderoso, debemos de entender que nada puede sorprender a Dios. Nada se sale del control de Dios. ¿Será que a Dios le tomó por sorpresa el COVID-19? ¿Será que a Dios le tomó en curva la situación en la que estamos viviendo? ¿A él no le avisaron que se iba a paralizar la humanidad y que habría de surgir un virus en China que habría de traer preocupación, muerte, angustia, desolación a la humanidad entera? ¿Y que Dios le tomó por sorpresa y no sabía que esto venía? No, mi amado amigo, mi amado hermano, de ninguna manera. Si hay algo que nos puede producir esperanza a ti y a mí, es comprender y entender que Dios está en el control de todo. Por eso dice el profeta que lo vio en el trono, en su trono de justicia y de gracia. Vemos en el relato bíblico que las horas más difíciles de la historia de la humanidad, de las cuales relata el libro de Apocalipsis, el Señor está en el control y el propio Cordero de Dios tiene en sus manos el destino de la humanidad. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 5 que el Señor, el Cordero de Dios, tiene en su mano, Él tiene en su mano el rollo de lo que ha de desencadenarse y ha de venir para toda la humanidad. Él está en el control, aunque no lo parezca. Él está en el dominio porque Él es soberano. Quizás para muchas personas podrían pensar y decir, no, pastor, esto se le salió de cauce a Dios, esto se le salió de las manos. De ninguna manera. Dios está en el control. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Señor está en el control, es Él el que toma el libro, es Él el que toma las riendas del futuro de la humanidad. Por esto es importante que nosotros miremos al cielo, que miremos a Dios, que busquemos en su trono de gracia y de justicia en medio de la crisis. Dios es soberano y Él está en el control. El Señor es quien conduce la historia de la humanidad. El Señor es quien conduce tu historia. El Señor es quien conduce mi historia. El Señor es el que direcciona nuestra historia. Hay muchos que escarnecen de la fe y se preguntan y dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué clase de Dios es este que manda una pandemia para que se le busque? ¿Que acaso nuestro Dios no puede librarnos de este virus? Saben, cuando alguien se expresa así es porque realmente no conoce la soberanía de Dios. Insisto, Él es soberano y está sentado en su trono de gloria y desde ahí Él controla toda la creación, toda su creación. Un poco antes, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de comalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Este es el trono de Dios, quien es soberano, quien tiene el dominio y el control de toda la humanidad. El Señor es soberano. Dice en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y el del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto no le tomó por sorpresa a Dios.
Esta situación no le llegó por acaso a Dios. Lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en la época de Isaías no era algo circunstancial que Dios no tenía previsto. Dios es soberano. Por esto es importante que en épocas de dificultad, de crisis, tú y yo miremos al cielo, miremos ante su trono de gracia y de justicia. Más adelante en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 6 dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y un versículo antes, en el versículo 5 dice: y estaba sentado en el trono y dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que estaba sentado en el trono es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que sacía nuestra sed, el que nos da gratuitamente del agua de la vida, el que hace nuevas todas las cosas en tu vida y en mi vida. Por esto es importante y fundamental que tú y yo, en tiempos de crisis, miremos a lo alto y reconozcamos nuestra pequeñez delante de nuestro Dios, entendiendo que Él es soberano. Al final del relato bíblico del texto que acabo de leer en el capítulo 21, capítulo 22 se termina el relato bíblico de Apocalipsis. Vemos que nuestro Señor sigue sentado en su trono de soberano, de todopoderoso, y que en este lugar Él está llevando y conduciendo el control de toda la humanidad. Volviendo a nuestro texto, Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1, parte B. Y dijo Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus vestiduras llenaban el templo. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios tiene el control. Nuestro Dios, por más terrible que sea la crisis política, por más terrible que sea la crisis económica, por más terrible que sea la crisis social, por más terrible que sea la crisis espiritual, nuestro Dios continúa siendo Dios. Él es soberano. ¿Qué debemos hacer en tiempos de crisis? Mirar a lo alto. Esa debe de ser la motivación de nuestro corazón ahora que estamos en tiempos difíciles. Si tú estás pasando por tribulación, si tú estás pasando por problemas de salud, económicos, sociales, morales, espirituales, de pecado, hoy es un buen tiempo para que mires a lo alto y busques a Dios, y Él, desde su trono de gracia y de justicia, derrame bendición sobre tu vida. No te pierdas nuestro próximo estudio, del cual hablaremos de los siguientes 2 puntos que debemos de hacer cuando nos encontremos en tiempos de crisis. Te adelanto, debemos de mirar hacia nosotros mismos y debemos de mirar el tercero hacia lo que está afuera de nosotros. Pero eso lo dejamos para nuestra próxima lección. Yo quiero terminar con una oración. Yo no sé qué estás experimentando tú. Yo no sé qué estás viviendo tú en tu casa, con tu familia, con los que están a tu alrededor. Si tú te encuentras sumergido en una crisis profunda, como se encontraba el pueblo de Dios en esta época, yo te invito a que junto conmigo levantes un clamor delante de Dios y juntos podamos pedirle: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, transfórmame, cámbiame. Perdóname porque he buscado en tantas cosas paliativos para apaciguar el dolor y la angustia por la cual estoy pasando y viviendo. Yo te suplico, Dios, que en este día tú seas el dueño, el Señor, aquel que se siente en el trono de mi corazón y gobiernes mi vida, mi caminar, mi vivir hasta el último aliento de vida. Yo te invito a que junto conmigo hagas esta oración y le digas: Dios, ven a mi vida, entra en mi corazón, transfórmame y cámbiame. Haz de mí una nueva creación. Gracias, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, de haber depositado mi confianza en tantas cosas, quizás hasta haber blasfemado de tu nombre, pero hoy he entendido que tú eres soberano y que nada te toma por acaso, que tú estás en el control de todo lo que sucede en la historia de la humanidad. Toma el control de la historia de mi vida. Guíame y condúceme
Te lo suplico, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es nuestra oración. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios sea el soberano y Señor de tu vida y de la de tu familia. No te pierdas nuestro próximo estudio. Que Dios te bendiga. Y no te olvides, inscríbete en nuestro canal. Dale a la campanita, ¿verdad? Y busca el poder compartir estos mensajes con otras personas. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga a tu casa, a tu familia y a todos los que están a tu alrededor. Nosotros nos gozamos y nos alegramos por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder saludarte a través de estos medios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones. Haz de este video viral. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando
Cuando levanto